Homenajeados por sus propios compañeros. La Fundación Trinidad Alfonso ha celebrado un acto de reconocimiento a los componentes del proyecto FER que han participado en campeonatos del mundo a lo largo de 2017. En un encuentro informal y arropados por los 6 deportistas referentes del proyecto, han sido homenajeados los nadadores David Lebec, Eva Coronado, Ariadna Edo y José Antonio Marí. También los atletas Kim López, Héctor Cabrera e Iván Cano, y los ciclistas Ricardo Ten y Maurice Card. Además, les han acompañado los subcampeones de Europa de fútbol para ciegos, José Luis Giera, Sergio Lamar e Iván López Cuenca. Impulsado por la propia Fundación Trinidad Alfonso, el objetivo de esta cita es su consolidación a largo plazo. Hoy queríamos hacerle un homenaje a aquellos deportistas del proyecto FER que durante el año 2017 han participado de competiciones mundiales y europeas y que además muchos de ellos han venido con grandes reconocimientos, con medallas, y queríamos que el proyecto FER, que tiene ese objetivo, por un lado una dotación económica para que ellos puedan acudir a estas competiciones, pero sobre todo hacerles visibles, ¿no? Y que toda la comunidad valenciana se sienta orgullosa del gran nivel de deportistas que tenemos. También ha habido un recuerdo para Carlos Balaguer y los hermanos Luján, Enrique y Pablo, bronce y oro respectivamente en el Campeonato del Mundo Absoluto de Vela Clase 420 celebrado recientemente en Australia. El último ejemplo de los éxitos deportivos del proyecto FER. La verdad que los resultados que están siendo muy sorprendentes, ¿no? Yo la verdad que no esperaba rendir a ese nivel tan pronto, y el ciclismo no es un deporte que desconozca, siempre ha formado parte de mis pretemporadas. La verdad que he hecho mucho ciclismo, pero nunca me había propuesto competir, y eso, la verdad que estoy disfrutando muchísimo, ¿no? El evento ha estado presentado por Laura Gómez y César Sempere. Además, el resto de referentes del proyecto FER, David Casinos, Matías Tudela, Concha Montaner y Sugoi Uriarte, han ejercido de padrinos y han hecho entrega de los correspondientes diplomas conmemorativos a sus compañeros.